Bendiciones a todos. Continuamos este día con nuestro mensaje acerca de las finanzas en el reino de Dios. Qué tema, mis hermanos y hermanas. Un tema que causa conmoción a todo el mundo, especialmente a la gente que no profesa una fe cristiana o que la profesa, pero que quizás su corazón no está totalmente rendido a Dios. Se usa esto para criticar, para golpear, para señalar a la gente, pero verdaderamente la palabra de Dios habla sanamente de unas finanzas en el reino de Dios. Yo creo que sí. Nosotros no debemos tener temor de hablar de lo que la palabra de Dios habla. En ningún momento estamos como iglesia Oasis Alajuela promoviendo ofrendas, dádivas para nadie. Nuestro interés no es ese. Y si usted es de esas personas críticas o aún criticonas, yo le invito a que vea esta enseñanza. Vea la primera parte que grabamos hace 8 días, el día jueves, y hoy estamos pasando esta para complementar y terminar por lo menos esta enseñanza sobre el tema, porque hay mucho más que hablar. Pero sí, damas y caballeros, sí, hermanos y hermanas, sí, amigos y amigas, sí hay una enseñanza sana en la Biblia, en la palabra de Dios, sobre las finanzas en el reino de los cielos. Así que quiero ir a la palabra de Dios. Todo lo que voy a hablar es totalmente bíblico. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, en este evangelio, el Señor Jesucristo habla de una parábola que conocemos como la parábola de los talentos, la cual dice del versículo 14 en adelante que había un hombre que, habiendo dejado sus cosas en manos de algunos siervos, se fue lejos. Pero es importante entender que dice: el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es semejante a. Las parábolas del Señor Jesucristo siempre tenían una enseñanza acerca del reino de los cielos. Así que entendamos esto. Si hoy en día fuera el Señor Jesucristo el que está predicándonos y hablándonos, ¿cómo cree usted que los teólogos, que los críticos, cómo cree usted que la alta crítica y la baja crítica lo trataría después de dar semejante mensaje magistral del capítulo 24 sobre las señales antes del fin y su segunda venida? Cómo después habla de las 10 vírgenes, y después de semejante mensaje y esta magistral exposición sale hablando de talentos. Una de las cosas que hemos hecho como creyentes es tomar esta palabra y hacerle lo que en teología se conoce como una aplicación por extensión, y decir que estos talentos de los que habla el Señor Jesús son los dones que tenemos nosotros: cantar, predicar, orar, ministrar, don de servicio. Y creo que está bien, lo hemos entendido así y lo hemos aplicado. Pero yo quiero llamar su atención: si fuera al revés, que uno toma un pasaje que no está hablando de finanzas y lo aplica a las finanzas, probablemente lo crucifican vivo, ¿verdad? Pero acá estamos haciendo algo a la inversa. Estamos tomando un pasaje donde dice que les dio talentos, y la palabra griega es talenton, y si usted lo estudia en cualquier contexto, nunca habla de dones, nunca habla de habilidades, nunca habla de capacidades. Habla de una medida monetaria, una medida de peso, sea en oro o sea en plata. Había talentos de los griegos, había el talento romano, cada uno tenía una cierta medida y un cierto peso. Aquí no estoy diciendo nada que no sea bíblico. Entonces voy a invitarle a que me siga para aprender un poquito de esto y terminar hoy nuestro tema, por lo menos de esta enseñanza que se llama las finanzas en el reino de Dios. ¿Es espiritual hablar del dinero? Este tema que la iglesia ha dejado de lado hasta por temor, y se ha dejado al campo de los milagros, esperando que Dios de alguna parte aparecerá y nos va a sacar de cuentas. ¿Será eso sano? Yo creo que a lo que enseñó el Señor Jesucristo, esto es un tema de mucha profundidad espiritual, a veces más que un mero tema administrativo. Los seres humanos, especialmente en Latinoamérica, hemos aprendido a vivir lo que se llamó en algún tiempo el caudillismo, que es ese caudillismo latinoamericano, esperando que apareciera alguien que nos librara de la ruina, un presidente que logre sacar un país, algún conquistador o gobernador, o alguien que milagrosamente apareciera y todo cambie. Según la palabra de Dios, así no funciona. Pero ¿cómo? Si Jesús es nuestro líder, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Maestro. Claro que sí, así es.
Pero en la Biblia en ninguna parte aprendemos que Dios va a aparecer de una manera milagrosa y nuestras cuentas se van a borrar de los bancos, que va a aparecer una tía millonaria por allá en otro planeta y nos va a enviar una herencia millonaria. Si eso pasa, gloria a Dios. Pero la verdad, cuando decimos de dónde vendrá mi socorro, categóricamente el salmista contesta: mi socorro viene de Jehová. Entonces, Gerardo, ¿Él nos va a salvar? Claro que sí, pero quizás no nos va a salvar con la aparición milagrosa de sacos de dinero en el patio de su casa. Te va a salvar con la enseñanza de los principios de su reino, para aprender a administrar, a ser sabios administradores, aprender a vivir de una manera sana, con una realidad económica correcta. Así que quisiera pedirle que me acompañe y vamos a aprender un poquito de esto. Quiero iniciar con una frase, retomar brevemente la recapitulación y terminar nuestra enseñanza de hoy. Siempre digo que mi condición económica presente, quizás mala o buena, es producto de mis decisiones económicas en el pasado. Pero mi condición económica futura, de hoy en adelante, será producto de mis decisiones financieras de hoy en adelante. Así que es bueno saber que hay esperanza, y si seguimos los principios que enseña el Señor en su reino y para sus hijos, contamos con la ayuda de Dios para salir adelante. Usted puede escoger vivir las finanzas a la manera del mundo. Mire, aquel rico millonario no quiere nada con Dios y tiene yates y tiene edificios y empresas. Bueno, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Dice la palabra del Señor que Jesús hablando enseñó y dijo una parábola de un hombre, una enseñanza, que hizo graneros y amontonó todo y le dijo: necio, hoy vienen a pedirte tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Y dice: así es todo aquel que no es rico para con Dios. Qué interesante. Está el tipo de finanzas al estilo del mundo, del faraón, del gobierno mundial, y está el tipo de finanzas al estilo del reino de Dios. Lo hermoso de las finanzas al estilo del reino de Dios, si somos obedientes a sus principios, es que Dios nos ayuda, y allí sí ocurren milagros, y allí sí pareciera que lo poquito que tenía se me multiplicó, y allí sí vemos la mano de Dios trabajando y operando a nuestro favor, abriendo puertas de donde no esperábamos, porque prosperidad es mucho más que dinero. Estamos hablando de finanzas en el reino, y cuando la palabra de Dios dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas en el libro de Deuteronomio, a fin de confirmar su pacto, recuerde que riquezas es muy diferente a pensar en dinero, aunque riquezas involucra dinero, pero riquezas va mucho más allá, va con la salud, va con el amor de la familia. Tener riquezas es tener paz en el corazón y poder dormir bien, poder comer bien, poder disfrutar de la vida sanamente. Hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene riquezas. Y entonces eso es lo que la palabra de Dios enseña. Dios no está interesado en hacer millonarios, levantar grandes empresas y que nos demos a conocer. No, estamos levantando el reino de Dios, pero Él quiere que sus hijos estén bien. Esa es la verdadera prosperidad bíblica. Eso es lo que mucha gente ataca y llama la teología de la prosperidad. Dios quiere prosperarnos, es así la palabra de Dios. Dice que ¿cuál de vosotros, si su hijo tuviere hambre y le pide pan, le va a dar una piedra? Dice así Dios: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Entonces, entendiendo esto en el contexto correcto, viendo la parábola de Mateo, estuvimos hablando un poquito acerca de que los talentos son una medida, y viene de la palabra balanza, talenton en griego, balanza, medida, viene de la palabra peso, ¿verdad? Algún tipo de peso en monedas, en dinero, en plata, en oro. Y entonces dijimos que un talento romano andaba por allí de las 71 libras, unos 32 kilos. A este hombre, supuestamente, según la enseñanza, pues este señor que se fue y les dejó a uno, a otro le dejó 2 y a otro 5 talentos, pues al que menos le dejó $50,000, perdón, $50,000 por kilo. Y entonces hablamos de que ese talento, imagínenlo ustedes, si multiplicamos los $50,000 por kilo a los 32 kilos que pesaba ese talento, wow, estábamos hablando de más de $1,500,000 lo que le dejó.
Analícelo, estúdielo con la Biblia, no se preocupe, no crea ahorita de momento todo así directamente, estúdielo con la palabra del Señor. Y entonces vimos que les entregó esos talentos y se fue y les dijo, aquí les dejo esto y yo voy a volver, se los dejó a su cuidado. Recuerde que eran sus siervos, era su dinero, era su propiedad y se lo dejó todo a ellos. Ahora, yo estudié e hice este mensaje y puse 6 principios o 6 aspectos que podemos aprender acerca de las finanzas en el reino según esta parábola. Número 1, dije definición. ¿Por qué definición? Porque dice que el reino de los cielos es semejante a Mateo 25:14, o sea, semejante a un hombre que se fue, un señor, y le dejó talentos. O sea, no me diga que, recuerde, no me diga ahora que es, le dejó cómo cantar bien, les dejó cómo servir bien, les dejó a uno la inteligencia para escribir libros. Está bien, una aplicación por extensión, pero textualmente lo que dice allí la palabra es que les dejó dinero, les dejó bienes, les dejó una medida de dinero a cada uno. Entonces, cuando entendemos esto, necesitamos entender que Dios está interesado en la bendición. La palabra del Señor en Mateo 8:36 dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? En Lucas capítulo 12, versículo 20 al 22 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Yo lo estuve compartiendo un poquito esto la semana pasada. Así es todo aquel que no es rico para con Dios. Entonces, definición, número 1, defínase. Usted va a seguir las riquezas al estilo del mundo, entonces por ahora ve a ver dónde ahorra, ve a ver a quién le quita lo que pueda y ¿verdad? Y que agarre lo que pueda cada uno y la ley del más fuerte, o lo va a vivir al estilo del reino de Dios. ¿Ve? En el reino de Dios, dad y se os dará. Ok, viéndolo correctamente. En el reino de Dios se nos enseña la ley de la siembra y la cosecha. Así que los que estamos viviendo según el reino de Dios actuamos diferente en nuestras finanzas. Número 2, dije la mayordomía. El primer principio era la definición. Defínase en cuál estilo, en cuál sistema, en el del reino de Dios o en el del sistema del mundo usted va a poner su fe, su confianza y su estilo de vida en sus finanzas. Número 2, mayordomía. Entendemos que todo es de Dios, mayordomía. Cuando vemos que Él lo dejó a sus siervos en su tierra, su dinero, sus bienes, todo es de Él. Mateo 24 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que cuando entendemos el segundo principio, que es la mayordomía, nos damos cuenta de que nosotros somos solo administradores, pero no solo de dinero. Dios te puso a administrar la salud que te dio, te puso a administrar las cosas que te puso a tu alrededor, las personas, las relaciones. Tantas cosas nos ha puesto en la mano: el intelecto, el tiempo. Ahí sí, las capacidades, talentos que cada uno tengamos. Dios nos puso a ser administradores de todos los recursos que ha hecho llegar a nuestras manos. También entendemos en el principio de mayordomía que todo es prestado. Todo es prestado. En realidad, como dice por ahí un filósofo, siempre me gusta hablar de esto: el hombre nace con los puños cerrados y muere con las manos abiertas. La vida tiene su manera irónica de hacernos soltar lo que no es verdaderamente importante o trascendental. Por eso los que creemos y vivimos según el reino de Dios, entendemos que el diezmar, que el dar a Dios, no es una imposición, ni es un mandamiento de nadie, ni es para enriquecer a nadie, ni porque somos, como llaman a veces, borregos que nos tienen lavado el cerebro y que nos sacan dinero. No, todo lo contrario. Entendemos que todo es de Dios y el diezmar es solamente una manera de devolverle un poquito de todo lo que es de Él para mantenernos centrados, para mantenernos sin amar el dinero, amando a nuestro Dios, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, para terminar este segundo punto y hacer una pequeña pausa, terminaré diciéndole que el tico, el latinoamericano, tenemos una frase que dice: vamos a ver qué pasa. Y es lo que llamamos ventura. Por eso la Biblia enseña: yo no corro como a la ventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, dice Pablo. Nosotros no corremos golpeando al aire, sino que el que camina según las finanzas del reino de Dios ejerce una mayordomía, sabe que todo es prestado, sabe que todo es de Dios y también ejerce el principio número 1 que dijimos, que es definirse. Nos hemos definido por el reino de Dios.
definición y mayordomía, dos de los principios y lecciones que hemos aprendido hasta ahora en esta parábola. Solamente estamos repasando, ya que en la lección anterior lo habíamos desarrollado, pero el tercer principio que hablamos es el de capacidad. Yo lo llamé capacidad porque según la palabra de Dios dice que este hombre, que yéndose lejos le repartió a sus siervos, dice que le dio a cada uno según su capacidad. O sea, eso nos da a entender a nosotros que somos administradores, pero que Dios también reparte a cada uno según la capacidad que tenga. En este caso, ¿según qué capacidad les dio el Señor? Bueno, la capacidad de multiplicar esa medida monetaria que les dio, porque ya entendimos que talento allí, talenton en griego, es una medida de peso o un tipo de molde que se llenaba con monedas y es una medida monetaria. Entonces, yo le hago una pregunta: ¿cuánto le dio Dios a usted? Él no hace acepción de personas, pero la medida de la riqueza, entonces, recuerden, no hablo de dinero, la medida de la riqueza que cada uno de nosotros haya recibido de Dios va de acuerdo a la capacidad que Él vio en nosotros. Entonces, la riqueza viene conforme a la capacidad. Por eso, cuando hacemos un presupuesto financiero, un presupuesto revela muchas cosas, y una de las cosas que revela es si nosotros estaremos en la capacidad de manejar ese carro que tenemos, de tener esa casa que estamos ostentando tener, de tener ese tipo de juego, ese tipo de teléfono, ese tipo de aparato tecnológico. Todo esto lo expliqué en la clase anterior, pero es bueno repasarlo. Mencioné un punto rapidísimo que dejo acá para seguir con el principio que continúa ahora. Hablando del principio de la capacidad, mucha gente, una de las cosas que bloquea su bendición es la envidia. Dice el proverbio: cruel es la ira, impetuoso es el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y yo dije 3 frases acerca de la envidia y quiero recordárselas. Una, la primera señal de la envidia en la vida es cuando yo me siento mal porque a otro le va bien. Wow, esto hay que analizar el corazón. La otra que aprendí es que un envidioso no sabe lo que quiere hasta que se lo vea a usted. Y una tercera frase que me aprendí por allí dice: no envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio. Porque la verdad es que Dios no le va a dar a nadie más de aquella capacidad que tenga para administrar aquello. Y por eso a veces debemos entrar y pedir perdón y decir: Señor, ya entendí, la verdad es que aún no tengo la capacidad para esto, y entonces ayúdame a aumentar mi capacidad, ser diligente, prepararme, conocer tus principios para poder avanzar. Bien, todo esto está desarrollado en la clase anterior. Número 4, cuarto principio, es el principio de la responsabilidad. El primero dije yo que era el principio de la definición, definirme en qué sistema estoy, reino de Dios o el mundo. Mayordomía, el segundo, saber que todo es de Dios, nada es nuestro. El tercero, el principio de la capacidad, qué capacidad tengo yo para administrar, así será conforme Dios me vaya dando y permitiendo tener. Y número 4, el principio de la responsabilidad. Dice acá que este señor, volviendo, vino a hacer un ajuste de cuentas, vino a ver qué habían hecho cada uno con los 5, 2 y un talento que les había repartido. Bien, la verdad es que Dios es un ganador y es muy sabio, y Él hace una auditoría de los recursos que nos ha puesto en la mano. Así que es mejor en este tiempo, ya que entendamos el principio de la responsabilidad, desde ahora pongámonos a cuentas con Dios. Algunos dicen: ay, pastor, es que a mí no me va a alcanzar para ponerme a cuentas con Dios de todo lo que yo debo, de mis diezmos o de lo que debí dar a Dios. Mire, le voy a dar una clave, no se asuste, no se preocupe. Si usted hace una decisión de hoy en adelante por ser fiel a Dios con lo que le tiene que dar a Él, Dios va a hacer un borrón y cuenta nueva, porque a Dios no le interesa nuestro dinero, le interesa nuestro corazón, la honra y la obediencia que le damos. Eso sí, de aquí en adelante, porque hay gente que dice: bueno, voy a hacer estos principios que están enseñando acá y me va a ir bien. Pero recuerde, como dice Proverbios 28, el que confiesa su falta y se aparta alcanza misericordia, pero el que no lo confiesa y lo encubre no va a prosperar. Entonces aquí no se trata de ir y hacer ahora unas decisiones alocadas, hacer un mes de cuentas y cosas y después sigo igual. Esto es de apartarse de las malas prácticas, de ser responsable. Por eso le llamé el principio de la responsabilidad. Tenemos que rendir cuentas a Dios de los recursos que puso en nuestras manos, y sin duda muchos de esos recursos no son exactamente financieros. Tal vez usted no tenga muchísimo dinero, pero tiene un gran talento que puede usar para producir riquezas
que otros quizás no lo tengamos. Así que es muy importante entender esto. Número 5, penúltimo principio de la enseñanza de hoy, finanzas y el reino de Dios, es el principio que yo llamo el principio de inversión. Todo lo que se usa crece, lo que se pone a trabajar produce movimiento. Yo siempre enseño que ¿para qué darle dirección a algo que está quieto? Solo se le da dirección a algo que tiene movimiento, como a un vehículo ahí estacionado. ¿Para qué le vamos a dar dirección? Si usted lo mueve, hay que girar su dirección para ver hacia dónde va. Así que como este hombre infiel que le dejaron solo un talento y lo enterró, lo que se entierra se pudre, lo que se entierra se echa a perder, se daña. Y él le dijo, lo llamó siervo negligente, lo llamó siervo malo, porque lo enterró. Entonces debemos entender que lo que se entierra simple y sencillamente allí se va a perder. No entierre lo que usted tiene. Tenga sabiduría, tome los principios de Dios. Por ejemplo, hágase una venta de cosas que no necesita. Hágase una ventita por ahí, genere algunos ingresos. Y otra cosa que debemos aprender es que el versículo 29 en Mateo 25, donde estamos, dice que al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, está diciendo algo interesante, que es que el que no tiene, algo tenía. O sea, todos, aunque pensemos que no tenemos nada que podamos multiplicar, algo por ahí tenemos. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos diga, Señor, ¿y de aquí para dónde? Alguien dijo por ahí que la necesidad o la escasez es la madre de la invención, ¿verdad? Porque hay gente que en los momentos en los que se quedaron sin nada que hacer y con una escasez, algo salió, una idea, inventaron algo y de allí empezaron a forjar un mejor futuro, crearon un negocio, algo nació allí a través de esa necesidad. Muy bien, este es el principio de la inversión, pero hay que entender algo, toda inversión tiene un riesgo, siempre, no hay inversión si no tiene riesgo. Eso se me parece a la fe. La fe son riesgos calculados. Los hijos de Dios vivimos ciertamente en un mundo donde muchas cosas son inciertas para nosotros y solo podemos depender de ellas confiando en el Señor. No sabemos ni siquiera del día de mañana, pero tenemos fe y la fe nos sostiene confiando en un Dios a quien no vemos físicamente, pero en quien confiamos. Hay que invertir de alguna manera, hay que buscar la forma de tomar algún riesgo, porque el último eso le pasó, no tomó riesgos, fue muy honesto, fue recatado y fue y guardó. Casi se me parece al religioso, al que guarda las cosas que se le mandan y punto, no pasa de ahí, no toma riesgos, no experimenta para ver algo nuevo en Dios. Pero bueno, tampoco se esforzó por darle un rédito a su Señor, no hizo nada para darle una ganancia, por eso se le llamó siervo malo y negligente. En este principio de la inversión, ahí me dio algo, y es que el hombre tuvo temor, le dijo, tuve temor y lo escondí. Y quiero mencionarle brevemente una historia que leí acerca del Santo Grial. El Santo Grial, aquella copa que usted seguramente conoce la historia, que sangre del Señor Jesús en la cruz habían puesto en una copa y con los años pasó y un día se reunieron los caballeros de la mesa redonda con el rey Arturo y dijeron, bueno, hay que buscar el Santo Grial, que es la fuente de la vida eterna o de la eterna salud. Y ellos pues salieron todos a buscarlo por alguna parte. ¿A dónde vamos? No sé, uno fue a un bosque, otro fue a una montaña. Y uno de ellos dijo, pues yo voy a ir a un lugar. Fue pasando por un lugar al que le tenía miedo, un bosque tenebroso, y dijo, voy a entrar allí porque allí nunca he ido y probablemente nadie vaya. Y allí donde había temor, aparentemente según la historia, allí fue a buscarlo y allí encontró el Santo Grial. Venciendo los temores. A veces la inversión se hace cuando vencemos los temores, cuando luchamos contra aquello que este hombre dijo, tuve temor y lo enterré. Si entendemos y vemos un gran ejemplo que tenemos el pueblo judío, esta gente es increíble, ellos practican 3 diezmos. Uno es el que dan en su sinagoga, el que dan para Dios, supuestamente su honra a Dios en obediencia. El otro es un ahorro. Y el tercero es una inversión. Ellos siempre dan a Dios, ellos ahorran y ellos invierten. Por eso esa gente, si usted va a ciertos lugares, va a ver que son dueños de todo eso, porque tienen estas costumbres y lo entienden. La palabra de Dios dice lo siguiente en Proverbios 13:11: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Así que yo le invito, hay que
invertir en algo, hay que buscar alguna manera de inversión, que es el quinto principio. Y ahora vamos hacia el sexto y último principio de nuestro tema, las lecciones de la parábola para las finanzas en el reino de Dios. Y yo le llamo el principio de la recompensa, el número 6, recompensa. Al primero le dio 5, otra vez. ¿Por qué? Porque de los 5 que tenía había producido otros 5. Algunos nos quedamos ahí en la historia y decimos, qué dichoso el de los 5, le dieron otros 5 y ahora tiene 10. Recuerde, se los dio porque probablemente el Señor, como es tan sabio, dijo, le di 5 y me los multiplicó otra vez, ahora le voy a dejar 10, porque si le dejo esos 10, ¿cuánto me va a tener cuando vuelva? Principio de la recompensa. Esto significa que al que multiplicó aquello se le tuvo más confianza, se le continuó poniendo en la mano recursos. Le dieron aún aquel que el insensato no quiso multiplicar, se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 5. O sea, ahora tenía 5 más 5 que multiplicó 10 más 1 del insensato, tenía 11. Multiplicó increíblemente lo que se le había puesto en la mano. Dios recompensa por el buen uso de ese dinero, de esa inversión. Pero también recuerde, como Dios es justo, Dios también recompensa por el mal uso del dinero. Nuestras malas decisiones, nuestras malas prácticas administrativas, pues también van a tener una recompensa y no va a ser positiva. Le llamo a esto el principio de la recompensa. Hay que entender que la vida no es justa, Dios sí. La vida no es justa, pero Dios sí. O sea, Él le dio 5 para que negociara, fue justo, pero este hombre los multiplicó. Pero el de 1 se hizo una mala idea de su señor y dijo, tú eres un hombre duro que recoges donde no plantaste. Está mintiendo, porque si bien es cierto, creía que era un hombre que recogía donde no sembraba, le entregó 1,5 millones. Recuerda que lo estudiamos según los valores. Entonces no es que recoge donde no siembra, ahí está sembrando y le puso en la mano. A usted, mi querido amigo y hermano, hermana, amigo, amiga, Dios le puso algo en la mano, Dios le puso recursos, hay que descubrirlos, hay que ponerlos a trabajar y también va a haber un principio de recompensa para usted. Ahora, Dios le dijo a Caín, si bien hiciereis, no serás recompensado, porque Caín le reclamó que la ofrenda de Abel le había agradado a Dios y la de Caín no. Dios le dijo, el pecado siempre está a la puerta, si haces bien vas a ser recompensado. El Salmo capítulo 50 dice, al que ordenare su camino le mostraré mi salvación. Es lo primero que tenemos que hacer, arrepentirnos de nuestra mala administración, arrepentirnos de no haber caminado en los principios del reino o hacer una mezcla entre los principios del reino y los principios del mundo, los principios del faraón, los principios de la ciencia humana. Aunque no me malentienda, las finanzas son buenas, la ciencia, el estudio, la sabiduría, pero dentro de los principios de Dios. Porque a veces la matemática es excelente en el mundo y te dice que 4 menos 3 es 1, pero a veces en Dios te dice que 1 nada más que tienes, menos 1 lo siembras y te queda nada, pero en Dios te queda mucho, porque estás sembrando y vas a recoger una cosecha. Ese es el asunto, usar la ciencia de la manera correcta, que no nos impida con la sabiduría ejercer nuestra fe. Así que hay una frase con la que quiero cerrar, una frase maravillosa que siempre utilizo y que creo que alguien me dijo por ahí, esta frase es lapidaria, esta frase me mata cada vez que quiero hacer algo, pero es muy importante tomarla en cuenta. Yo siempre enseño que lo que el corazón desea, la mente lo justifica. Quizás no estoy capacitado, no estoy en la capacidad económica o en la realidad económica de tener X artículo, pero la publicidad me bombardea, la presión social a mi alrededor, las nuevas actualizaciones de la tecnología, tengo que ir con esto, me bombardean y entonces me voy a adquirir algo que en realidad mi corazón lo está deseando. Y yo sé que mi razón me dice que no, pero mi mente lo justifica y dice, mira, vos te lo mereces, es que es para tu trabajo, es que si no te vas a quedar atrás. Y entonces entendamos, lo que el corazón desea, la mente lo justifica. Bien dice Jeremías, engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Tu Señor que escudriña lo profundo del corazón. No deje que su corazón le engañe.
vaya a la palabra, practique los principios de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que Jesucristo es nuestro libertador financiero. Estoy seguro que nacimos para ser libres y Satanás aborrece nuestra libertad, por eso nos bombardea. La deuda es un lazo del cazador, el vivir apretados, el vivir sin tener una manera de al menos de vez en cuando sacar nuestra familia, comernos algo fuera. No estoy hablando de gastos superfluos ni de grandes lujos, pero Dios quiere que estemos bien. Los hijos de Dios no andamos detrás del dinero. Dios nos bendice con lo que necesitamos y a veces aún más allá de nuestras necesidades. Así que quiero recordarle que si usted es de esos que ha entendido estos principios, los podamos recordar brevemente. Número 1, el principio de definición. Número 2, el principio de mayordomía. Número 3, el principio de capacidad. Número 4, el principio de responsabilidad. Número 5, el principio de inversión. Y número 6, el principio de recompensa. Todo esto lo aprendemos en esta parábola del capítulo 25, verso 14 del Evangelio según San Mateo, hablando de la parábola de los talentos. Cierro diciéndole que si hubiéramos tenido un predicador hoy como el Señor Jesucristo, que predica magistralmente el 24 de las señales antes del fin y de su segunda venida, y de la parábola de las 10 vírgenes en el 25:1 de Mateo, y luego sale hablando de dinero, porque eso habla, talentos, dinero, talentón, medida, dinero, moneda, inversión, recuperación, finanzas. Probablemente hoy nuestros teólogos o nosotros mismos quizás en las iglesias lo hubiéramos crucificado también al Señor Jesús al hablar de esto. Póngase a pensar en esto. No estamos hablando de dinero, no estamos recogiendo ningún dinero, no le estamos pidiendo aquí llame ya, no le estamos diciendo, y no decimos que eso sea malo tampoco, ni estamos en contra de creer los principios del reino, pero la palabra del Señor está llena de principios de sabiduría, llena de principios financieros, y vamos a continuar hablando de este tema, pero por hoy esto ha sido las finanzas en el reino de Dios. Padre, yo oro por cada persona que ha visto estas enseñanzas, que las ha recibido. Pido que la unción de tu Santo Espíritu y de Jesucristo el libertador financiero hoy te dé sabiduría. Y una vez que hagas, como dice la palabra de Dios, Salmo 50, al que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que conforme a lo que dice la palabra del Señor, cuando empiezas a ordenarte, Dios empieza a actuar a tu favor. Se abrirán puertas a favor tuyo. Algo va a venir. Dios va a empezar a mover la maquinaria del reino de los cielos a favor tuyo, y en el mundo espiritual va a pasar algo y vas a ver una victoria en tu vida financiera en el nombre del Señor Jesucristo. Te bendigo. Soy el pastor Gerardo Montero de la iglesia Oasis Alajuela. Bendiciones y adelante.